Comenzaremos con un caso clínico, este tercer módulo, de otros trastornos paroxísticos y veremos puntualmente algunos ejemplos. Entonces tenemos en la consulta a Brian, de 20 meses, que la madre lo trae porque dice: vengo porque mi hijo tiene ataques de pánico. Empezamos a indagar los antecedentes personales. Es un niño sano en general, sin antecedentes familiares más que cefaleas ocasionales en la madre y ataques de asma en el padre, que son jóvenes de 23 y 25 años. Lo que refiere es que desde hace una semana hay ataques bruscos de llanto, que se lo ven muy asustados, que se agarra desesperadamente de la mamá o de cualquier mueble que tenga cerca. A veces dura solo minutos y que se da en forma diaria. Rescatamos también en la anamnesis que en los episodios se pone pálido. Lo evaluamos, hacemos el examen físico, que en los signos vitales está normal, y durante el mismo examen tiene una crisis que es igual a la que nos relataron los padres. Dura 2 o 3 minutos y podemos observar cierto nistagmus horizontal que se recupera en forma total. Entonces, resumiendo, tenemos ataques bruscos con, parecería, ataxia, que pueden provocar la caída del chico, que tiende a quedarse como sentado o no querer caminar. Pudimos detectar el nistagmus horizontal. No tiene alterado el nivel de conciencia ni la capacidad para hablar o decir algunas palabritas. Dura unos minutos y entonces tiene una frecuencia diaria. ¿En qué pensamos? El diagnóstico es vértigo paroxístico benigno, que se confirmó por el seguimiento clínico del paciente. En general se da en niños de 1 a 3 años y desaparece en la edad escolar, pero es así tal cual. Es el paciente que se pone bruscamente pálido, con cara de asustado, se queda inmóvil o que tiende a agarrarse de las personas o los objetos cercanos y se recupera a los pocos minutos en general. Los chicos más grandes pueden llegar a decir que me caigo, las cosas me dan vuelta, y el nistagmus, que es ocasional, nistagmus horizontal, puede presentarse en estos episodios. Tienen un electroencefalograma normal y siempre tenemos que hacer diagnósticos diferenciales de problemas vestibulares, que pueden ser periféricos o centrales. Si es periférico, tenemos que tener en cuenta los antecedentes de otitis, si hay antecedentes de infecciosos, de las exantimáticas, por ejemplo, pueden llegar a dar algún tipo de esta situación. Si hay fístulas perilinfáticas, son diagnósticos bastante raros que normalmente los tenemos que derivar al otorrinolaringología para que descarte este tipo de diagnósticos. Y lo que vemos es que en general el vértigo paroxístico benigno, en la variante de los adolescentes, es el vértigo paroxístico benigno postural. Después también, al margen de los diagnósticos vestibulares periféricos, puede haber una causa central, y desde ya que tenemos que descartar tumores de fosa posterior o de tronco, epilepsias o trastornos metabólicos. Si tenemos dudas en el diagnóstico, tenemos que hacer una resonancia, consultar con el otorrino, y en general no hay un tratamiento específico en estos casos. Hay criterios diagnósticos también para el vértigo paroxístico benigno que contemplan por lo menos 5 ataques con múltiples episodios de vértigo severo, sin pródromos, que se resuelven espontáneamente en minutos o horas. Tiene un examen neurológico normal con función vestibular y audiometría normal, y en la intercrisis el electroencefalograma normal. Si es un paciente nuestro, podemos ir regulando todos los estudios e ir viendo la evolución también. Se puede hacer en forma escalonada. Pasemos a otro caso clínico. Tenemos a nuestra paciente que se llama Claudia, de 18 meses, que trae a consulta por una crisis de ausencia. En los antecedentes familiares tenemos una madre de 30 años que tiene el antecedente de un feto muerto en el 6º mes de gestación, hace 2 años. No se conoce la causa. Es administrativa, pero no trabaja desde hace un par de años. Y el padre tiene antecedentes de convulsiones febriles. En cuanto a los antecedentes personales, es un recién nacido de término, de peso adecuado, recibió pecho materno durante un mes y en general
sanita. Entonces, lo que nos relatan en lo que es el motivo de consulta y de la situación que presenta es que desde hace más o menos un mes tiene crisis como que se queda tildada, unos minutos y se pone colorada. Y eso lo hace 2 o 3 veces por día, casi todos los días, de día, o sea, no mientras duerme. Se le hicieron estudios que son el electrocardiograma y el electroencéfalo, que son normales. Y en el momento de la exploración física vemos una niña sana, bien nutrida, que tiene un aspecto neuromadurativo normal. Al profundizar en la anamnesis del evento, nos refieren los padres que Claudia se apoya junto al sillón o en la pata de la mesa y hace movimientos de vaivén. Y después queda como en otro mundo, como si fuese desconectada, se pone colorada y finalmente queda cansada unos minutos y sigue jugando normalmente. Si la interrumpen, como que sale de esa situación. Ahora vamos a pasar un video que no es de esta paciente particularmente, del caso que acabamos de contar, pero también sirve a modo de ejemplo. Diagnosticamos una actividad masturbatoria de parte de la paciente y rescatamos como datos positivos que era una madre con poca vida social, que tenía poco contacto con los familiares, que estaba muy angustiada por la pérdida del embarazo anterior, duerme mucho, le cuesta jugar con Claudia y había síntomas que hacían pensar que podía estar deprimida. La conducta de autoestimulación se da en lactantes, normalmente son niñas entre los 2 meses y 3 años, con episodios estereotipados de posturas tónicas y movimientos sin estimulación manual de los genitales, pero que presentan sudoración, enrojecimiento, hacen como una especie de gruñidos sin pérdida de la conciencia. Y si bien no se asocia, tenemos que descartar que no haya signos de abuso sexual. Normalmente estos episodios ceden espontáneamente a partir de los 3 años de edad. El síndrome de autogratificación es de diagnóstico difícil porque no es que usan las manos y genera una confusión con otras entidades como la epilepsia o distonías, dolor abdominal, cólicos, puede hacer pensar también este tipo de cuadros. Y habitualmente requieren múltiples estudios y tratamientos, así es como nos llegan a la consulta acá en el hospital, y en general tienen una frecuencia media de 1 vez por día, a veces puede ser semanal. Y en cuanto a la semiología, ya hablamos de los movimientos, de las posturas distónicas que tienen, a veces hacen como rocking, y de la característica sudoración con enrojecimiento, pero como si estuviesen sufriendo. Y otra característica también es que interrumpen la actividad con la distracción, ¿no? Y se enojan si se los inhibe. Otras características son que puede o no haber movimientos de pelvis, como dijimos, que acompañan la hiperextensión de miembros inferiores. Se puede dar en situaciones de aburrimiento o cansancio, y casi siempre son chicos sanos, sin retraso. Hablamos de descartar el abuso y el enfoque que tenemos que darle es explicarles bien a la familia de qué se trata esta situación y ofrecer otro tipo de estímulos gratificantes. Y la posibilidad de filmar estos episodios es una táctica rica para la situación médica, ¿no? Es decir, cuando vemos estos episodios con las características que acabamos de decir, nos pueden hacer pensar en este diagnóstico. En los cuadros de ensoñación, el paciente se encuentra ajeno a lo que ocurre alrededor, como confuso, con una crisis de ausencia, y un pequeño estímulo lo puede sacar de esta situación. Balancean el cuerpo, la respuesta a los estímulos y la no interrupción del juego son característicos. Los cuadros de migraña con aura cursan con síntomas de aparición brusca de disfunción del sistema nervioso, sensorial también, y puede haber en ocasiones algún tipo de alteración en la conciencia, en el nivel de conciencia, y a veces no. Tenemos que considerar en los episodios paroxísticos no epilépticos los trastornos metabólicos, siempre como diagnósticos diferenciales, tanto la hipoglucemia, hipohipercalcemia, las alteraciones endocrinológicas,
el feocromocitoma y alteraciones tiroideas también debemos excluir como diagnóstico. Otras situaciones que pueden hacernos confundir son las intoxicaciones con monóxido, por ejemplo, que produce cefalea, vómitos, disnea, con posibilidad de convulsiones, las intoxicaciones por alcohol y otras drogas de abuso, la intoxicación por anís estrellado, con característica con los cólicos del lactante y a los que se les administra estas infusiones, pueden producir llanto, irritabilidad, nistagmus, convulsiones. Pasemos al último caso. Tenemos en la consulta un paciente de 9 meses con episodios de susto, de 2 semanas de evolución. No tiene antecedentes familiares ni personales de importancia. El examen neurológico y desarrollo psicomotor era sanito antes de estos episodios, cuentan los padres. Veamos el video. ¿Vos le contaste la otra? Sí. Yo 9 tengo contado. Desde que vos te fuiste. Sí, creo que tiene 4 por ahí. Dice que le pide que haga las lágrimas ustedes a la reunión. Esa fue fuerte. En este caso, como habíamos dicho al inicio de la presentación, tenemos que diferenciar de la epilepsia, porque precisamente pueden ser muy parecidos los episodios. Y aquí es un síndrome de West que acabamos de ver, porque se le hizo un electroencefalograma que se observaron las ipsarritmias características, tenía un retraso en las pautas neuromadurativas adquiridas, y siempre en estos casos tenemos que evaluar si no hay máculas hipopigmentadas en el examen físico que nos harían pensar en una esclerosis tuberosa, y el tratamiento es con vigabatrina. ¿Cómo estudiamos los episodios paroxísticos no epilépticos? Va a depender mucho esto de cada situación y de cada caso clínico, pero seguramente un laboratorio y exámenes complementarios vamos a tener que realizar. En el laboratorio, hemograma, glucemia, calcemia, magnesemia, una función renal, una CPK post-crisis, que es útil para diferenciar los trastornos paroxísticos no epilépticos de los epilépticos, aunque son poco específicos, las hormonas tiroideas, el screening tóxico, y en los exámenes complementarios, el electroencefalograma. El gol estándar obviamente es el video electroencefalograma, posibilidad de hacer las neuroimágenes, polisomnografía, el electrocardiograma que nos puede diagnosticar arritmias y bloqueos cardíacos, QT prolongado, el TIL test para diagnosticar los síncopes vasovagales, sobre todo cuando son cuadros recurrentes o de origen poco claro, y el ecocardio en casos de síncopes de origen cardíaco nos puede ayudar. Y en esta presentación tan larga llegamos al final. Vamos a decir 3 conclusiones muy cortas. Una de ellas es la importancia del diagnóstico de los episodios paroxísticos no epilépticos, que nos permiten diferenciar de los epilépticos, y esto a su vez nos va a llevar a que podamos hacer un tratamiento y un pronóstico adecuado. Espero que les haya sido útil esta presentación. Les dejo a continuación la bibliografía general que he utilizado. Muchas gracias.